Buenas jóvenes, para esta semana tiene una lectura acerca de lo que se ha dado a llamar el desmantelamiento de los estados o su redefinición en el marco de una economía globalizada. Este es un tema muy importante dado que retoma lo que hemos estado discutiendo en las semanas previas al examen y ayuda a entender la función de los estados centroamericanos en particular después de los procesos de paz y de los procesos que ya vimos sobre apertura económica al mercado global. Entonces, ¿qué es lo que hay que entender? Que la lectura de esta semana nos habla de una transformación que sufren la concepción que se tenía sobre la función que tenían los estados a partir de la necesidad de abrirse al comercio internacional e incorporarse a esa globalización económica. Entonces, ¿qué es lo que se modifica? Bueno, tradicionalmente se modifica lo que el Estado fue o se intenta modificar lo que hacía el Estado. Y el Estado era el espacio tradicional donde se ejercía el poder, donde se tomaban las decisiones que afectaban a la sociedad. Era el espacio donde los actores se disputaban también el acceso al poder, o sea, se disputaban tener el control de esa maquinaria, de esas entidades estatales para tomar las decisiones. ¿Por qué? Porque ahí era donde se guiaban las políticas de la sociedad. ¿Qué es lo que cambia con el consenso de Washington? Básicamente, lo que se pide es, en ese consenso de Washington se plantea que los estados son un estorbo, son una barrera contra esa globalización. ¿Por qué? Porque cada estado en su papel soberano ponía reglas distintas y eso complica la integración económica. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Una reducción del estado a sus mínimos. ¿Y cuáles son esos mínimos? Bueno, otorgar algunos servicios públicos, principalmente seguridad, y también asegurar la propiedad privada de los medios de producción, básicamente asegurarse de que haya unos niveles educativos determinados que sirvan a las necesidades del mercado y poco más, ¿verdad? Y regular de cierta forma algunos aspectos de la competencia y de la economía, pero de manera muy superficial, es decir, ser una especie de regulador en la competencia, asegurándose de la competencia. Eso tiene que ver con el modelo de desarrollo también y con las políticas públicas que se van a tomar. Y entonces, ¿cómo vemos eso en Centroamérica? Pues básicamente explica lo que ya hemos visto. Vemos que entonces los estados empiezan a reducir su tamaño, a reducir su intervención en la economía y a plantear políticas públicas que pretenden un tipo de desarrollo particular. ¿Y cuál es ese desarrollo? Es un desarrollo hacia afuera, hacia la importación, a la atracción de inversores que se establezcan en estos países. Y la cuestión es que esa atracción se hace a partir de otorgarles condiciones muy favorables a ciertos grupos en detrimento de otros. En términos muy claros, ¿qué es lo que ocurre? ¿Ok? Le bajamos los impuestos a ciertos grupos, se los mantenemos a otros. Les bajamos las cargas sociales a ciertos grupos, se las mantenemos a otros. ¿Qué es lo que provoca eso también? Bueno, que haya sectores entonces que sienten que son explotados por esas políticas y que son marginados de los beneficios de esas políticas. ¿Y qué empiezan a jugar también? Pues nuevos actores que no son necesariamente elegidos. ¿Por qué nuevos actores que no son necesariamente elegidos? Bueno, la lectura lo explica bien. El principal de estos son grupos transnacionales o de empresas transnacionales que buscan su beneficio. Estos grupos no son elegidos por nadie, pero tienen una incidencia en las políticas públicas porque están muy cerca de los grupos que están en el poder. Entonces, ¿qué es lo que le ocurre al Estado? Bueno, va perdiendo funciones tradicionales. ¿Como cuáles? El monopolio sobre el uso legítimo de la violencia. ¿Frente a quién lo va perdiendo? Bueno, la lectura explica cómo uno de esos actores no elegidos y que gana fuerza en este contexto transnacional es el crimen. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar en Centroamérica desafortunadamente y en otras partes de América Latina? Que grupos criminales que son transnacionales, que estamos hablando del narco jóvenes básicamente, empiezan a ganar tanto poder que efectivamente controlan territorios.
Y eso va contra el monopolio del uso exclusivo de la violencia que se supone que tienen los estados. También pierde la capacidad de regular las actividades que se desarrollan en el territorio. ¿Por qué? Porque dentro de esa nueva dinámica económica globalizada, los estados deben acatar imposiciones de organismos internacionales, limitando su soberanía sobre el territorio. Pierden la capacidad también de imponer impuestos. Este es un tema álgido, particularmente en este momento en el país y particularmente en Costa Rica, pero vean como claramente hay sectores que al gobierno no se le ocurre ni siquiera tocar, planteando cosas como que es que generan empleos. Bueno, sí, esos sectores generan empleos, pero entonces le recargas impuestos a otros sectores que también generan empleos. Entonces, ese argumento no es tan sólido como suena. También pierde la cuestión de la creación de moneda nacional. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente muchos de estos estados o muchas de estas economías están dolarizadas. Entonces, bueno, la capacidad de crear moneda nacional pues todavía existe, pero ya no es tan importante como en el pasado. ¿Y quién asume esas nuevas funciones? Pues nuevos actores transnacionales que compiten y llegan a ejercer esas funciones básicas del Estado. El autor de la lectura que tienen para esta semana mencionó dos importantes. Uno de ellos es el primero y son las corporaciones. Es ese gran capital que se mueve en un ambiente supranacional, es decir, es esas grandes compañías a los que no les importa realmente o para las cuales los límites nacionales y los límites entre estados no funcionan e incluso negocian de par en par con los estados o incluso en una posición de poder. En los casos de los estados centroamericanos es clarísimo que hay corporaciones que son mucho más poderosas que los estados centroamericanos o los estados con los que negocian y que tienen capacidades económicas que no tienen los estados. Entonces tienen incluso una posición superior y empiezan a ejercer algunas de esas funciones que daba el estado. ¿Como cuáles? Bueno, como otorgar el acceso a ciertos servicios, obviamente solo a ciertos grupos que trabajen para ellos y con condiciones particulares. Y la otra que habla el autor y que es muy importante es la del crimen organizado. ¿Por qué el crimen organizado? Porque también es una forma de negocio ilegal que mueve miles de millones de dólares al año y tiene una capacidad de incidir en la organización de las sociedades que se está haciendo cada vez más y más y más evidente. Y entonces, ¿qué es lo que plantea esta lectura también? Pues que estos dos entes, uno legal, las corporaciones, y el otro ilegal, el crimen organizado, por supuesto, tienen una capacidad de incidir en la sociedad que no deberían tener. ¿Por qué no la deberían tener? Bueno, porque no son electos, obviamente no son, digamos, no representan los intereses de grupos particulares y sin embargo tienen mayor capacidad de incidir en las políticas públicas de la que tienen los ciudadanos. ¿Cómo se expresa eso? Bueno, es muy fácil. Por ejemplo, las corporaciones tienen la capacidad de hacer lo que se llama lobby, es decir, incidir directamente en las tomas de decisión de los grupos políticos, argumentando que es necesario que se les otorguen ventajas para ejercer sus negocios debido a que generan riqueza. Y en algunas ocasiones ese argumento es utilizado para aprobar cosas que son realmente dañinas y cuestionables. Por ejemplo, en lecturas anteriores vimos el caso de Honduras y no sé si recuerdan cómo muchos de los recursos naturales hondureños están siendo privatizados y otorgados en concesión a corporaciones que los están explotando, enriqueciéndose a partir de eso y generando graves problemas ecológicos. Eso es el problema de que grupos de este tipo tengan la capacidad de incidir sobre la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque para una corporación normalmente priva la ganancia económica a corto plazo antes que el beneficio para todas las poblaciones o los problemas que esa actividad puede traer. Y del crimen organizado, pues no hay ni siquiera que hablar, chicos. Es muy evidente que si el crimen organizado empieza a ganar fuerza dentro de la política centroamericana, vamos a vivir muchísimos problemas. Y desafortunadamente, jóvenes, hay que decir que eso ya está ocurriendo. Les mencioné en una de estas presentaciones anteriores que en el caso de Honduras es tan evidente que incluso el presidente que ejerce en este momento está involucrado en investigaciones por narcotráfico en los Estados Unidos
Eso es seriosísimo porque el crimen organizado como organización está, digamos, representa todo lo que no deberían ser los estados. Entonces, y esto es importante. ¿Y por qué lo logran? Porque la lectura deja muy claro que estos actores funcionan en un nivel global donde escapan al control tradicional del Estado, y lo que quieren también es desestructurar ese Estado de Derecho, desestructurar esas funciones del Estado de Derecho para satisfacer sus intereses. Es decir, no quieren un Estado que sea fuerte, un Estado que pueda controlar esas actividades, regular las relaciones de poder que existen en toda sociedad y poner límites a ciertos grupos, porque esos límites están en contra de esa búsqueda de ganancia y de esa competencia a nivel global. Y entonces, ¿cómo lo han hecho? Lo que han logrado es incorporarse a las estructuras de poder tradicional del Estado y desde adentro socavan su autoridad. Es decir, desde adentro toman decisiones para que la autoridad tradicional de los estados vaya reduciéndose y desapareciendo. Eso ocurre en todos los países centroamericanos y desafortunadamente es una de las cuestiones que provoca que una gran parte de la población haya dejado de creer en la posibilidad del Estado como ente garante de derechos y de bienestar para la población.